¿Cómo están en esta mañana? ¿Bien? Bueno, me alegra compartir este nuevo día con ustedes. Les cuento que hay dos personas de la casa que están viajando, están en Estados Unidos, está donde un pastor amigo que se llama Fernando Uriaño. Yo de hecho les escribí en el grupo que oráramos por ellos. Ellos tienen una iglesia pequeña como la nuestra, están haciendo, así que nuestra hermana Ida fue a un tiempo para poder edificar esa casa y lleva esta semana ya. Creo que hoy no había podido estar en las fiestas del amanecer, hoy apenas va a poder estar, hoy se culminan las fiestas. No sé si vieron un enlace que les envié de lo que se está compartiendo en esta semana. Si lo vio, seguramente creo que quedó un poquito picado y continuó viendo el resto de las palabras, porque es algo muy lindo. El pastor Juan Carlos está compartiendo en estas fiestas y ha sido bien especial, bien bonito. Jessica también se fue ayer, nuestra hermana Jessica. ¿Sí se acuerdan de Jessica o no se acuerdan? Salió ayer es que yo los confundo, a Puerto Rico, si no estoy mal. ¿A Costa Rica? A Costa Rica, gracias. Salió a Costa Rica, así que ayer oramos por ella, le despedimos, le enviamos a estos viajes. Así que anhelamos que Dios cumpla un propósito. No preciso cuándo llega Ida, pero sé que Jessica llega el 5 de diciembre. El 1 de diciembre llega Ida. Bien, el 1 de diciembre, que es un lunes, ¿no? Sí, es un lunes. Sabía que era un lunes, pero no sabía qué fecha era. Así que bueno, ténganle en sus oraciones. En este tiempo sé que Dios les lleva a cumplir un propósito especial. Vaya conmigo rápidamente al libro de Jonás, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1 al 10. Jonás, capítulo 3. Dígame amén cuando lo encuentren y estemos todos juntos allí para comenzar la lectura en esta mañana. Padre, háblanos, ministranos en este día. Yo dejo mi humanidad de un lado, Dios, mi incapacidad. Nos has enseñado que ninguno de nosotros somos suficientes para hacer esto, Señor. Pero si tu gracia y si tu Espíritu Santo está aquí, Él nos inspirará, Él nos va a revelar, Él nos va a mostrar. Yo te ruego que hoy, en este día, tu palabra sea abierta a nuestros ojos y sea tu palabra la que cumpla el propósito en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Capítulo 3 del libro de Jonás dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. En otras palabras, ¿cuánto duraba Jonás para poder recorrer la ciudad de Nínive? Caminando 3 días de camino. Amén. No dice aquí si se detuvo, si durmió, si descansó. Pero puedo entender que fueron 3 días de camino atravesando esta ciudad, compartiendo y llevando el mensaje que Dios le había hablado. Verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, miren algo que quiero que lo entiendan, porque aquí podríamos confundirnos, que desde la costa a Nínive fueron 3 días de camino caminando. Parece ser que fueron 3 meses que él estuvo caminando hacia Nínive. Amén. Quiero que lo tengan en cuenta porque al final, a través de esto vamos a entender algo muy lindo. Pero miren que en el primer día de predicación, miren lo que dice aquí, dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿En cuál día? En el primer día.
En el primer instante en el que Jonás empezó a predicarle a esta nación, la gente oyó, inmediatamente, ¿qué hizo? Creyó. Qué lindo eso, ¿no le parece a usted lindo? En contraste a años en los cuales Dios envía profetas y profetas al pueblo de Israel, y en esos años el pueblo de Israel no quiso creer, no quiso aceptar y no quiso cambiar de actitud. Pero un pueblo pagano, un pueblo que aparentemente no hacía parte del regazo de Dios, con un solo día de predicación y con un mensaje de exhortación, creyeron y se arrepintieron. Amén. Amén. Es más, quiero que vea algo. Jonás profetiza a Israel. Jonás llama al arrepentimiento en días muy difíciles a Israel. En aquellos días todavía vivía incluso el profeta Eliseo, no sé si lo sabía usted. Dios levanta a otro profeta llamado Zacarías, que confronta a Israel y lo matan a pedradas, porque no querían oír el mensaje de este hombre, no lo querían. Viene juicio sobre Israel, porque Dios levanta a los sirios como un instrumento para hacer volver el corazón de su pueblo, y en ese escenario sale Jonás. Es más, Jonás, y hay algo curioso, a Israel nunca le profetizó llamándolo a cuentas, sino lo único que él dijo fue que Dios los iba a restaurar. No sé si ustedes sabían eso. Qué lindo es profetizar bendición, y qué lindo es profetizar restauración y restitución, ¿no? Ustedes serían hoy contentos y felices donde yo les dijera que Dios les va a levantar, les va a restaurar, les va a bendecir, ¿verdad? Quiero decir, el mensaje, el único que predicó Jonás de exhortación, ni siquiera fue para su pueblo, sino fue para un pueblo pagano y que no pertenecía al regazo del Señor. Amén. Yo lo contextualizo un poco y ahorita vamos a entrar para entender lo que representa la vida de Jonás y en los tiempos que él vivió. Amén. Dice, y mire lo que dice, verso 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Mi pregunta es, ¿quién les enseñó a ayunar? ¿En cuál templo ellos se pudieron haber reunido para aprender lo que significaba arrepentirse y humillarse delante de su Dios? El mensaje fue tan poderoso que tocó tanto su corazón que el mismo mensaje provocó en ellos esta actitud. ¿Saben qué? El libro de Jonás es una cachetada en el orgullo del pueblo de Israel, porque ellos no hicieron lo que tenían que hacer, y un pueblo ignorante que ignoraba quién era Dios actuó como si conociera a Dios, y eso es algo muy lindo y muy especial. Amén. Miren que la vida de Jonás nos permite ver todas estas cosas. Y dice el verso 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Parece ser que el mensaje en el primer día fue tan impactante que la gente no pudo callarlo y empezó a hablarlo a sus familias, a tal punto que quien gobernaba en ese entonces escuchó el mensaje. Amén. ¿Lo entendemos? Porque ella dice ¿qué? Y llegó el negocio. Ok. Porque llegó el asunto, llegó lo que se estaba haciendo. Lo que quiere decir es que esa versión es un poco rara, esa versión. Pero usted tranquilo que eso no tiene nada que ver con eso. Eso no lo escribió Nicolás para sabotearnos en esta mañana. Miren algo, noten algo. Dice que la palabra de arrepentimiento llegó hasta el rey de Siria en ese entonces. En este contexto, los escritores, los teólogos no han podido precisar quién era el que estaba reinando Siria en ese momento. Algunos especulan que es el hijo de Asael, si no estoy mal, que era Ben-Hadad, sí, es probable. Otros dicen que puede ser el mismo Asael, y usted ahorita va a entender quién era este Asael. Pero la palabra dice que el mensaje fue tan contundente que la gente empezó a pasarlo voz a voz hasta que llegó al mismo rey. Y miren la actitud del rey, miren lo que hace. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. ¿Y qué hizo? Se levantó de su silla, o sea, de su trono, ¿verdad?
de su posición, ¿verdad? Dejó su posición, dejó su trono, dice, y se despojó de su vestido. ¿Qué se quitó? Su manto real, se quitó su corona, ¿verdad? Su vestido de lino, quizás sus joyas, ¿verdad? Y lo que hizo fue lo siguiente, dice, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Eso me pareció muy lindo, porque esto era algo que solamente sabían hacer los israelitas. Cuando ellos querían manifestar externamente el dolor que tenían por haberle fallado a Dios y querían volverse a Él, ellos se vestían de luto. No sé si ustedes sabían eso. Es más, se sentaban sobre las cenizas porque era el grado de mayor humillación, que alguien podía tener. Miren algo, yo puedo entender que ni siquiera el rey, que tenía el derecho de ser orgulloso, ¿verdad?, de no doblegarse y decir, ¿quién es Jehová si no le adoramos, si no le seguimos, si no le conocemos? Para que venga aquí a nosotros a advertirnos que si no nos volvemos a Él, va a venir juicio sobre nuestra tierra. ¿Quién es Dios si no le conocemos? Pero a pesar de que él no entendía ni sabía quién era Dios, diga conmigo, tuvo una actitud de humillación. Amén. 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 Esto no es otra cosa más que a través de este mensaje, Dios diciéndole a Israel, tú no tuviste esta actitud para conmigo. Siendo menos y estando en peores condiciones, no la tuviste. Amén. Sigamos leyendo. Mire lo que dice el 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Usted sabe lo que representaba para una nación no darle comida a los animales que les brindaban el sustento y la provisión. ¿Usted sabe lo que es eso? Es como si el rey estuviera diciendo esto, vamos a parar aquí todo. Lo importante en este día ni tan siquiera es trabajar por nuestra necesidad, ni por nuestra economía. Lo importante es darle lugar a la palabra que se nos ha traído. Y aún los animales se van a quedar como quietos. ¿Amén? ¿Amén? ¿Lo está entendiendo o no lo está entendiendo? Dice, sino cúbranse de silicio hombres y animales. Yo no sé si usted ha visto un animal de silicio, pero me parece tan lindo como este rey aún quería que un animal irracional aún sintiera lo que todos estaban sintiendo en ese momento. Amén. Ya conmigo, había en ese entonces una unidad. Amén. Ya conmigo, el mensaje los unió. Amén. Sigue diciendo, dice, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Yo miro este relato y digo, wow, Señor, en la actitud, en la conciencia de estas personas, aún en la esperanza, porque ¿qué dijeron ellos? Convirtámonos, aún esperando que Dios en su misericordia decida retractarse de lo que ha querido hacer. En otras palabras, ellos, diga conmigo, apelaron a la misericordia de Dios. Y yo digo, ¿de dónde acá un pueblo tiene tanta conciencia de Dios y sabe hacer lo que Dios le gusta que se haga? Es más, quiero preguntarle algo. Vamos a entrar en algo. Si usted mira lo que acaba de suceder, uno podría decir, Jonás fue exitoso en cuanto a su ministerio y en cuanto a su misión. ¿O no? Claro, de acuerdo al capítulo 3, mírenlo solo en ese contexto. Él va con un mensaje de Dios a un pueblo y no tiene que demorarse ni 3 días, sino en el primer día ya toda la gente está llorando de rodillas, tocada en su corazón, arrepintiéndose. ¿Usted cree que eso no sería el éxito de un predicador? Sería un avivamiento. Y más si se va a convertir gente que no conoce a Dios. Es como si hoy vamos a un país totalmente ateo
que adora a otros dioses, un país totalmente idólatra. Es más, en ese entonces Siria se conocía como una potencia mundial, ni tan siquiera por sus riquezas, sino porque eran supremamente crueles y violentos para apoderarse de la tierra. Entonces, que Dios viniera, pues mira, incluso mira eso, mira lo que estamos viendo hoy en día, la guerra civil y todo lo que hemos visto allá. Esa era la característica de este pueblo. Que Dios mandara un profeta que quizás ni lo conocía, ni se había mencionado nunca, y llegara allá a presentarse y dijera: miren, mucho gusto, aquí estoy, Dios me envió con un mensaje, el mensaje es este: en 40 días Dios va a destruir esta nación, si no se arrepienten, se acaba todo esto. ¿Y qué hizo la gente? Miren, yo me imagino, de alguna manera, el diálogo, si esto fuera así en este contexto, de Dios con Jonás. Yo me imagino a Dios diciéndole: Jonás, misión cumplida. ¡Lo logramos, Jonás! Yo creo que Jonás estaba quebrantado y conmovido, si así fuera, diciendo: Señor, tú no te imaginas lo que fue ver la gente llorar, la gente arrepentirse, confesar sus pecados, dejando el adulterio, los hogares restaurándose. Tú no te imaginas lo que fue la actitud de esa iglesia, de esa gente. Solo fue un día, unas cuantas palabras, es más, fue fuerte. Porque imagínense lo que es traer un mensaje y decir: si en 40 días no se arrepienten, Dios destruye todo esto. Es más, yo creo que Jonás en ese contexto, si hubiera pasado así, le hubiera dicho a Dios, Dios se le iba a pasar por la mano. Pero a pesar de eso, la gente ni cuestionó el mensaje, ni dijo: uy, qué fuerte el pastor que me está hablando. No, lo importante en ese momento era volverse a Dios. Y la gente clamaba y decía: ten misericordia de nosotros. Yo creo que en esos días se vio algo que no se ha visto sobre la tierra hasta el día de hoy. Dios, ¿tú sabes lo que es ver los animales arrepentidos? Impresionante, impresionante. Esa de pronto hubiera sido la conversación si hubiéramos pensado que el mensaje, no por el mensaje, sino por el mensajero, hubiera sido un éxito. Y mire lo que abre el capítulo 4. Y aquí me sorprende. Pero Jonás, ¿qué dice allí? Se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Acaso el propósito no era llevar un mensaje para que la gente se arrepintiera y ver la misericordia, la gracia de Dios y hacer que un pueblo se volviera a Dios? ¿Por qué está triste Jonás y por qué está enojado? Es como si yo vengo aquí a predicarles este mensaje y al final, por causa de su arrepentimiento y de ver que ustedes se vuelven a Dios, yo me enojo. Ustedes no ven que en eso habría una contradicción y usted diría: oiga, pero el pastor está loco, ¿qué le pasa? Yo les digo: salgan de aquí en mi casa, ¿por qué se arrepintieron hoy? No lloren, no se vuelvan a Dios. Ustedes dirían: ¿a qué jugamos? ¿O no? ¿Verdad? Hay algo que me sorprende. La Nueva Traducción Viviente hace una antesala de este capítulo 4. Y miren cómo lo describe. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, dice, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Quiero preguntarles, cuando el mensaje salió de la boca de Dios y fue confiado en Jonás, ¿cuál era la intención de Dios? ¿Destruir un pueblo o tener misericordia y salvarlos? Wow. Entonces entiendo que había algo que Jonás no había querido entender. No había querido entender. Cuando Dios lo envía dándole una oportunidad al pueblo. Si Dios hubiera querido destruir a Nínive, ni siquiera le mandó un mensajero. Ni siquiera se lo envía. Porque aún Jonás sabía que una advertencia es la ocasión y la oportunidad para uno ponerse las pilas y decir: un Dios mío, por lo menos por el miedo hago algo. En otras palabras, Dios desde un principio quería extender misericordia a Nínive, no quería destruir. ¿Amén? ¿Lo entendemos? ¿Lo entiende usted? Ahora, mire lo que dice allí el verso 1 del 4. Voy a leerlo, permítame usted, en la Nueva Traducción Viviente.
Usted ya lo leímos ahí en esta versión. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahí dice enojóse, pero no. Y se enojó. Pero miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Oído aquí, atentos. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. ¿Por qué se molestó Jonás? Porque Dios cambió de planes. Porque Jonás no estaba interesado en que este pueblo se salvara. Porque Jonás no quería que Dios extendiera su misericordia. ¿Qué quería Jonás? Que ese pueblo se destruyera. Y yo digo, wow, Señor, tremendo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió en el corazón de Jonás para que él pensara de esta forma? Miren algo. Quiero que miren esta palabra que es muy linda. Oído aquí. Quiero que anoten ahí en sus notas lo que significa la palabra apesadumbrarse. ¿Amén? La palabra apesadumbró traduce como arruinar. ¿Qué dije yo? Arruinar. Hacer o ser bueno para nada. En otras palabras, hacer que alguien sea bueno para nada. ¿Amén? Mire lo que sigue diciendo. Afligir, dañar, disgustar y quebrantar. En otras palabras, entiendo que lo que siente Jonás es que él ve que aunque es profeta y tiene que dar un mensaje, aunque quizás de alguna manera Dios lo llama y lo ha dotado de unos dones, él siente que es inútil delante de Dios. Amén. Es como si Jonás estuviera enojado con Dios porque Jonás había construido de sí mismo una fama como profeta, ¿verdad? Él había construido un nombre como profeta. Y que Dios cambiara los planes lo iba a hacer quedar como a él, en ridículo, ¿o no? ¿Cierto? Es como si Dios te manda a ti y te dice, ve y dale un mensaje a fulanito de tal y dile que eso se va a cumplir en 40 días. Y usted ve que con el tiempo no se cumplió. Entonces, ¿qué es lo primero que usted va y le dice a Dios? Señor, quedé como un cuero. Me hizo quedar mal. Yo abrí mi boca obedeciéndole a usted, creyendo a su mensaje, y yo veo que las cosas no se dan. Usted me arruinó, ¿verdad? ¿Qué le arruinó? Su reputación, su buen nombre y su orgullo. Esto nos permite entender quizás que el enojo de Jonás tenía que ver, ya conmigo, con su nombre y con su ego. Amén. ¿Para qué quería Jonás que Dios lo respaldara? ¿Para ver la gracia y el favor de Dios y que Dios se glorificara? ¿O solamente para ver que estaba respaldando el don de un hombre que quería adquirir una fama y un buen nombre? Amén. ¿Por qué queremos servirle muchas veces a Dios, amados? ¿Para que Él se glorifique y haga como Él quiere? ¿O solamente para que otros vean que Dios nos usa y que tenemos el respaldo de Dios? Ese es el contexto de lo que siente y piensa Jonás. Tanto así que se toma el derecho y la atribución de cuestionar a Dios. ¿O no es lo que está haciendo aquí? Con su actitud lo está haciendo. Dice, se apesadumbró. Pero miren algo. Miren lo que dice el verso 5. Dice, y salió Jonás, el 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Wow, y eso me sorprendió. ¿Cuál fue la razón por la cual Jonás huyó de Dios? ¿Cuál fue la razón por la cual Jonás fue y tomó un barco y se iba hacia Tarsis? ¿Cuál fue la razón por la cual Jonás abandonó un llamamiento? El propósito que Dios había establecido para su vida. Porque él no quiso ir a enfrentar la situación de ir a compartir el mensaje de salvación a una ciudad. Porque Jonás, mira conmigo, solamente veía con su egoísmo. Y dígale al que está a su lado. Dígale que está a su lado. Mire, dígale esto.
No dejes que tu egoísmo te aleje de Dios y de lo que Él quiere hacer contigo. Amén. Amados, quiero decirles algo. Nosotros hemos sido hijos egoístas. Hijos egoístas. Amén. Quiero empezar a compartir algo muy importante. La razón por la cual Jonás, en contexto, decide huir. ¿Saben algo? ¿Saben qué me sorprende? Jonás conocía a Dios. ¿Qué conocía él de Dios? Que él era clemente, que él era misericordioso, que él era tardo para la ira. ¿Por qué lo decía él? Porque él sabía cómo Dios actuó con el pueblo de Israel durante tantos años. Como profeta, él representaba a Dios en medio de un pueblo. Y muchas veces oyó a sus colegas viniendo de parte de Dios, diciéndole a su pueblo: arrepiéntanse. Si no se arrepienten, viene juicio. Pero la gente, como veía que no pasaba nada, empeoraba. Pero eso no era sino acaso una manifestación de la misericordia de Dios, que Dios decía: miren, les tengo paciencia, voy a tolerar, voy a esperar que ustedes se arrepientan, voy a ser clemente, voy a ser compasivo. Es más, miren, muchas veces Israel, Dios traía juicio sobre él, inmediatamente ellos se volvían a Dios, y Dios ¿qué hacía? Los recogía, los levantaba, y todo el tiempo Dios mostrando su fidelidad y su misericordia. Cuando Dios estaba hablando con Jonás y le dijo: mira, Jonás, ven para acá, vas a llevar un mensaje de parte mía. Ay, Señor, claro, yo soy profeta. Lo que pasa es que ahora lo vas a llevar a Nínive. ¿Cómo así, Señor? Jonás entendió que si llevaba un mensaje a Nínive era porque Dios, ¿qué quería hacer? Tener misericordia. Entonces dice que cuando él entendió eso, huyó y se fue. Pero quiero que vean, miren algo. Jonás, cuando huyó, yendo hacia Tarsis, que más o menos actualmente es como la región de España, ¿cierto? Dice que desciende a Jope, y en Jope iba a salir un barco que iba a ir a Tarsis. Más o menos dura, dicen algunos teólogos, un año. Un año. En ese proceso, donde decidió dejar el propósito de Dios, la presencia de Dios, lo que Dios lo había llamado a hacer, por culpa de lo que aparentemente hasta ahora creemos que puede ser, que era porque él realmente quería quedar bien, ¿cierto? Porque de alguna manera, años antes, no sé si usted lo sabe, se había profetizado que Dios iba a vengar a su pueblo y que iba a destruir a los sirios. Eso fue lo que él profetizó. Él había profetizado eso. Él había dicho: miren, tranquilos, que Dios los va a vengar, Dios les va a restaurar y les va a devolver lo que los sirios le quitaron. Entonces es como si hoy Jonás dijera: bueno, Dios, pero ¿cómo así? Si tú habías dicho era que los ibas a destruir, porque ahora me pones a decir esto. Él entró en un choque. Y Tarsis queda de manera opuesta a Nínive. ¿Saben qué hizo el egoísmo? ¿Saben qué hizo esta actitud? Que él se fuera de manera opuesta al propósito de donde Dios lo había mandado. ¿Saben qué hace este hombre? ¿Por qué va a Tarsis? La palabra Tarsis viene de un original que traduce como jacinto, como berilio, como una gema, una piedra preciosa. A Tarsis iban siempre a traer mercancía. Es más, Israel por muchos años hizo barcos para ir a traer de allá mercancía. Traían telas, traían oro, traían plata, etc. Tarsis se volvió en un momento un buen lugar para comenzar una nueva vida. ¿Saben qué hace Jonás? Dice: mira, Señor, yo no quiero hacer tu voluntad. Mejor me busco una mejor opción, donde yo esté tranquilo, algo que de alguna manera me atraiga y yo vea que sea como lo mejor para mí, ya que finalmente he decidido no hacer tu voluntad. Es más, ¿saben qué hace en este camino? Involucra a terceros. ¿Ustedes creen que cuando viene la tormenta y va a destruir el barco, Jonás no se da cuenta que es el mismo Dios? ¿Y qué hace él? Se queda callado. Dice: se va y se echa a dormir. Miren, no hay actitud más indiferente, necia y obstinada que Dios te esté tratando, te esté golpeando, te esté estorbando en tu camino, te diga: devuélvase, y usted dormido. Jonás llegó hasta ese punto y hasta ese límite,
donde decidió cerrar sus oídos, a pesar de que Dios estaba quebrantando. Eso es un grado de dureza muy alto, amado. Es más, los marineros del capitán le dicen, todo el mundo ve a sus dioses. Miremos a ver cuál de los que hay nos responde a Alá, Buda, no sé, etcétera. Y él se dio cuenta que había uno que estaba durmiendo. Ahora, ¿saben qué me sorprende? Que cuando hay un corazón obstinado, aún se endurece a tal punto que no siente ni siquiera el trato de Dios. Eso me sorprende. Porque el capitán le dice, díganos usted por qué está pasando esto, clame usted a su Dios. ¿Saben qué hace? Él no lo hace. Jonás no clama. Es el capitán que clama al Dios de Jonás. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que en todo esto Dios les revela que es Jonás el problema. De Jonás dicen, mire, yo no voy a clamar a Dios, yo soy el problema. Si yo soy el problema, pues échenme de aquí, porque esa es la actitud de alguien necio, ¿no? Pues si yo soy el problema aquí en esta casa, pues, o sea, pues si quieren me voy y ya, y punto, y acabamos con esto. Pero Jonás nunca tuvo una actitud humilde diciendo, bueno, espera un momento, voy a clamar a Dios. Ahora, él no clamaba a Dios porque él sabía cuál era el problema. Si Dios se hubiese revelado en ese momento, audiblemente, aunque se reveló en las olas y en el viento que estaba desbaratando ese barco, le hubiera dicho, ay, Jonás, no sea necio, es usted el problema. Pero ¿saben qué dice? Écheme la mano. El capitán dice, no. Él clama a Dios y dice, mira, Señor, yo no soy culpable del pecado de este señor de acá, de este profeta ungido de Dios. Yo no soy el culpable. Pero tampoco quiero que mis manos queden ensangrentadas por culpa de mandar a este al mar y que este se muera y en mi conciencia quede que maté a un profeta, que lo ahogué. Entonces, finalmente ellos se dieron cuenta que la tormenta se hizo tan recia que lo único que tuvieron que hacer es echar al profeta al agua. ¿Saben qué veo aquí? Que aún nuestras decisiones, cómo puede involucrar a terceros, pero puede ponerlos también en riesgo de muerte. Jonás no quería arrepentirse. Jonás vio la tormenta y él no dijo, ay Señor, perdóname. No, él dijo, si nos morimos aquí, que nos muramos. Y de paso que ustedes también. Es más, fue tan indolente que él vio que el capitán del barco estaba echando los enseres al agua pensando que de esa manera podía salir a flote. Y él vio la pérdida de ese barco y no le importó. Porque así es un corazón que está obstinado y es necio. Lo mismo que él manifestó cuando habló al final en el capítulo 4 con Dios, es la misma actitud que mostró desde el primer versículo de su libro casi que hasta el final. Porque yo se lo digo, hasta el final Jonás en esta tierra. ¿Por qué Dios nos ministra esto, hermano? Porque les voy a decir la razón verdadera por la cual Jonás actuó así. Los sirios fueron un instrumento de Dios para tratar a su pueblo. Y Dios los usó muchos años para quebrantarlos. Les permitió que los sirios vinieran con violencia y crueldad, porque yo le digo, mire, si en Israel hubo memoria de años de dificultad, fueron esos años. Ahorita vamos a ver, los sirios fueron terribles, terribles. Cuando morían los judíos, los partían para triturar. ¿Usted sabe qué es eso? Pues eso es una cosa loca. O sea, una cosa impresionante. Jonás vivió desde niño esos días. Porque Jonás seguramente nació en los años del rey Joacás. Viene después, después de ese viene un rey que se llama Joás, que fueron los años de más perversión. No me voy a meter en eso, pero fueron los años más difíciles, de mayor idolatría, de mayor perversión en Israel, donde Israel había ofendido a Dios de una manera impresionante. Fueron los años de Acab, no sé si usted sabía. ¿Se acuerda de Acab con Jezabel? De ahí viene una muchacha llamada Atalía, que no era del pueblo de Israel, pero ella vino a ser reina. ¿Saben por qué? Porque Israel se vendió, se prostituyó y vendió el reino y se alió con ese reino de Atalía para que ellos los defendieran, olvidándose que Dios los defendía. De allí Atalía, ¿saben qué hace? Por quedarse en el reino mata a todos sus hijos y se preserva un niño, que es la mezcla de los judíos con ese reino que ahorita no me acuerdo. Pues creo que son los de Babilonia, es Babilonia si no estoy mal. Pero de ese hay un niño que crían dentro del templo, un sacerdote lo cría.
y lo levanta. Pero cuando muere el sacerdote y este niño se hace grande, este chino se pervertió. Porque esa era la ilustración de Israel. Mientras que usted tiene a alguien que le tuya, que lo pedalea, que le insiste, que lo regaña, que le dice cuidado por ahí, no. Pero cuando ya no lo tiene, uno se desborda y se descontrola. Y a partir de ahí, en el reinado de Joás, que fue donde aparece Jonás, se vive una perversión impresionante. Pero Dios usa a los sirios para volver a aterrizar el corazón de este pueblo. Pero vamos a entenderlo en contexto, ¿amén? Lo vamos a ver en contexto. Vaya conmigo, primero, a Segunda de Reyes. Hágame un favor, mira el que está a su lado y soplen un poquito y zangolotelo un poquito. Dígale, no se me duerma, está haciendo calor y sé que el calor está pegando. Pero no quiero que se duerma porque hoy esta palabra es del Señor para nosotros y va a ser bien especial. Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 23. Yo solamente voy a confirmarle que lo que le he dicho es real. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 23 al 28. Muy bien. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Bueno, aquí ya nos habla que de Joás viene un hijo que se llama Jeroboam. Amén. Dice, y él reinó 41 años. Y dice, verso 24, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Dice, verso 25, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat, que es en la parte de arriba, dice, hasta el mar de Araba, que es el mismo mar muerto, en la parte de abajo. En otras palabras, la ruta que traza es totalmente vertical. ¿Qué dice ahí? Que este rey, aunque fue malo, restauró los límites. ¿Qué quiere decir esto? Siria, cuando invade a Israel, le roba sus tierras, le roba su heredad. Esto nos permite ver que una de las razones por las cuales Jonás estaba resentido y había rencor en su corazón, ya conmigo, fue porque le robaron su heredad, lo desterraron, lo sacaron de su casa. Ahora yo digo, wow, miren, en este tiempo hay un programa en la W donde habla de la reconciliación, más o menos lo dan como a las 12 del mediodía, donde hay testimonios de reinsertados, de víctimas, y ellos hablan de cómo fueron sacados de sus tierras, y hablan con dolor. Es más, la mayoría dicen, mire, yo perdono, pero no voy a poder olvidar, porque yo vi quizás morir a mi familiar de esta manera, de esta otra. Yo perdono hasta que me restituyan, por eso la ley de restitución, no sé si usted lo sabía. Ahora, yo pensaba en esta mañana eso y decía, wow, Dios. Uno puede juzgar a Jonás y decir, este fue un desgraciado. No puede decir, terrible, mire, Dios se le reveló, Dios lo usó, había respaldo en su palabra profética. ¿Sabe lo que es el respaldo para que una nación de 600,000 personas, que Nínive en ese entonces eran 600,000 personas, porque al final del capítulo 4 dice, allá hay 120,000 que no saben discernir su mano derecha de la izquierda? Está hablando de los niños. Está hablando de los niños. El original nos ilustra que son los niños. Si hay 120,000 niños, imagínense cuántas personas hay. Había un promedio de 600,000. ¿Saben lo que es en un día hacer que por su mensaje se conviertan 600,000 personas? Es algo, mire, es un milagro sobrenatural. Y uno podría decir, ¿qué le pasó a Jonás? Pero Jonás, diga conmigo, Jonás, una víctima. Y hasta el día hasta ese momento había caminado como una víctima. Había profetizado restauración y su esperanza era que Dios les devolviera, les restituyera, los levantara. Es más, aquí en el capítulo 14, en el verso 23, habla que en los años del hijo de Joás, él ve la palabra cumplida. ¿Y cuál era esa palabra? Que Dios les devolvió lo que habían perdido. En otras palabras, ¿Dios lo restauró, sí o no? Sí. Lo restauró. Pero ¿qué pasó en Jonás? Que a pesar de que Dios lo restauró, su corazón seguía herido y amargado. Diga conmigo,
Porque la restauración de Dios para Jonás no fue suficiente. ¿Qué quería él, amados? ¿Qué quería él? La destrucción del pueblo. Quería vengar. Él quería haber muerto a ese pueblo entero. Miren, hubiera sido un genocidio impresionante. 600,000 personas muertas en un solo día. Impresionante. ¿Saben qué hacen sinvergüenza de Jonás? Como usted y yo, diga, usted y yo somos unos sinvergüenza. Predicó en un día, no sé, ahí la palabra no dice que se tomó los 3, pero predicó en un día y se sentó en un monte 40 días a esperar qué iba a pasar. Él ya sabía qué iba a pasar. ¿Por qué? Ya lo conocía, ya sabía cómo Dios actúa. Si actuó con ellos, ¿cómo actuó? ¿Por qué no iba a actuar con los otros? ¿Por qué? ¿No eran del pueblo de Dios aparentemente? ¿Porque eran mejores los judíos o más y se merecían la misericordia y el favor de Dios? ¿Saben qué hizo Jonás? Hasta último momento, el deseo de su corazón, su rencor y su dolor, lo llevó a esperar hasta que algo sucediera. Así hemos vivido nuestras vidas, esperando. ¿Cuándo Dios me hace justicia? ¿Cuándo lo veré humillado, vuelto nada, destruido? Señor, me arruinaste. ¿Por qué te arruiné, Jonás? Porque no hiciste lo que yo quería hacer. Hijo, pero si lo restauré hace unos años atrás, les devolví las tierras. Es más, ¿sabe qué? Ellos, ya conmigo, el pueblo de Israel no entendió que Siria era parte del trato. Si Jonás hubiera usado su discernimiento y su don profético para entender que los sirios no eran ni un enemigo ni un contrincante, sino un instrumento de Dios, él hubiera tenido sano su corazón, ¿o no? Diga conmigo, cuando el hombre en los tratos de Dios ve a los hombres, se resiente. Pero si vemos a Dios, vamos a ver al hombre y vamos a decir, tú simplemente fuiste honesto. Mi pelea no es contigo. Si es que quisiera pelear, ¿no? Mi asunto es con Dios. ¿Entendemos? Amén. Vean que está a su lado. Para mí, o para Dios, tú eres un instrumento. Amén. Amén, amados. Somos instrumentos de Dios. Ya no nos culpemos más, ya no digamos fuiste tú el que me hizo. Veamos a Dios detrás de toda esta obra. Fue difícil, es verdad, y vamos a ver en contexto lo difícil que fue para Israel. Pero Dios dispuso en su soberanía que tenía que ser así. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 8. Esto se pone bueno, amado. Usted emociónese porque viene lo mejor. Segunda de Reyes, capítulo 8. Verso 7. Miren cómo comienzan las cosas. Ay, Señor. Eliseo se fue de Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo. Desde aquí empieza la historia con los sirios. Al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Asael. Usted va a grabarse este nombrecito. Asael. Amén. Que este aquí es el instrumento de Dios. Amén. Dice verso 8, y el rey dijo a Asael, tomad en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, sanaré de esta enfermedad. Hubo un momento en la historia de Siria donde Siria a través de Israel conocía a Dios. Y los profetas de Dios, en este caso Eliseo, que fue el discípulo de Elías, le sirvió a Siria para poder entender qué era lo que Dios quería para ellos. Es más, el rey de Siria aquí está diciendo, díganle al profeta, me enfermé, digan si esta enfermedad es para muerte o me voy a sanar. Imagínense el grado de dependencia de Siria. ¿Usted no le parece esto contradictorio? Sí. Y sorprendente, pero sigamos leyendo. Y dice, verso 9, tomó pues Asael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo, ¿cómo le dijo? Tu hijo. Ay, Señor, el rey de Siria le dice al profeta Eliseo, o le manda a decir, su hijo está sufriendo. Yo veo aquí una paternidad, yo veo aquí la soberanía de Dios actuando. Amén. Sigue diciendo, miren tan lindo. ¿En dónde me quedé? En el 10, el 9 terminando el 9.
tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Verso 11. Y el varón de Dios le miró fijamente. ¿A quién está mirando? Está mirando a Hazael, el siervo del rey Ben-Hadad, ¿verdad? Entonces él le manda al rey y le dice, dígale al rey, dígale a mi hijo, que Dios dice que él va a sanar. Sí se va a morir, pero no se va a morir de esta enfermedad. Pero mientras que estaba mirando a Hazael, Eliseo tiene una revelación. Dios le muestra algo. Y miren lo que dice. Entonces, dice, y el varón de Dios miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Dice, entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque es el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás el rey de Siria. En ese entonces, Hazael era un simple siervo, un mensajero, alguien que traía un mensaje y que llevaba un mensaje. Cuando Eliseo lo ve, Dios le revela que ese hombre iba a ser el próximo rey de Siria, y lo iba a hacer. Iba a prender fuego a la ciudad. Dice que iba a estrellar, ¿qué dice? Dice, matará a los jóvenes a espada, estrellará a los niños. Dice, y abrirá el vientre de las mujeres. Miren, esto a mí me revela los años de sufrimiento que Israel vivió. Impresionante. Ahora, te va a decir, wow, pero ¿por qué Dios permitió eso? Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 10. Vaya un poquito más adelante. Verso 28. Está hablando del reinado de Jehú. Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 28. Del 28 vamos a leer al 33. Así exterminó Jehú, está hablando de otro rey que siguió en esa línea. Exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Se acuerdan? Quiero que noten esto. ¿Se acuerdan? He dado información, pero es importante. ¿Se acuerdan que dice que en los días del hijo de Joás, Abinadab, dice que Dios restituyó las tierras a Israel? ¿Se acuerdan? Que ahí lo restauró, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Dice, pero que ese hombre, a pesar de lo que Dios hizo, no se apartó de los pecados de sus ancestros, y nombra el mismo pecado. Es este. Dice que uno se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Hubo un Jeroboam que de alguna manera transfirió generacionalmente un pecado a todas las generaciones. Y hasta este punto, miren, no se había acabado. O sea, inició el trato de Dios a través del pueblo de los sirios, y aún Dios lo restauró, y todavía el pueblo de Israel, ¿qué había hecho? No se había apartado de su pecado. En otras palabras, Dios cuando lo restauró, ni siquiera lo hizo porque su pueblo se haya arrepentido, sino porque simplemente Él, como lo prometió, lo cumplió. Amén. Para que no se nos escape. Y dice que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Verso 32, que dice, en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel, y los derrotó a Hazael por todas las fronteras. En otras palabras, ya Dios empezó a ejecutar su trato y su juicio contra Israel, y levantó a Hazael, ese que Dios, en el momento en que se encontró con el profeta, le reveló al profeta lo que este hombre iba a hacer. Aquí empezó, dice aquí, a cercenar. ¿Saben qué significa cercenar? ¿Cómo Dios estaba tratándonos? Despojándonos. ¿De qué nos está despojando? Ahora, miren el contexto espiritual, lo que representa esto. El pueblo de Israel, mientras que Dios los estaba entrando a la tierra prometida, dependieron de Dios.
Cuando entraron allá, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto hace unos domingos, hace un tiempo? Cuídate de no olvidarte de Jehová cuando ¿qué? Cuando te sacies. ¿Saben qué les cercenó? Su comodidad, su seguridad, y los privó de su necesidad. Es más, la palabra dice que desde ese entonces Israel empezó a habitar en tiendas, o en otras palabras, como anduvo en el desierto, Dios volvió a hacerlo vivir en esos días, y eso me sorprende. Así empezó Dios a actuar. Sigamos leyendo, vaya a Segunda de Reyes, capítulo 12, ahí en el 5. Comenzó a reinar Joás. Le voy a contextualizar un poco. El niño que fue preservado en el templo porque su abuela lo quería matar, era Atalía. Atalía mató a todos los que podían heredar el trono para ella perpetuarse allí. Y guardaron a Joás. Este niño crece y empieza a hacer cosas lindas, mientras que Joiada, el sacerdote, estaba ahí ayudándole. Dice que reparó el templo, el portillo, etc. Hizo volver al pueblo de Israel a Dios. Amén, en esos días. Pero miren lo que dice el verso 17. Entonces, en esos días, subió Hazael, rey de Siria, y peleó contra Gat. Y la tomó, y se propuso Hazael subir contra Jerusalén, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado Josafat y Jorán y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Hazael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Viene una segunda incursión. Lo primero que hizo Hazael, ¿qué fue, amados? Aquí atentos, no se me vayan. Les cercenó, les quitó, los desterró de su heredad. Vuelve Hazael a entrar en guerra, los sitia. ¿Y qué hace Joás, el niño que fue puesto por rey? Todas las ofrendas del templo, los utensilios que servían para ministrar a Dios, ¿verdad? Todo lo que... Miren, yo les voy a decir algo. En los días de Joás sucedió algo muy lindo. En la puerta del templo había unas urnas donde la gente echaba una ofrenda para poder reconstruir el templo que estaba arruinado, que estaba mal. En esos días se recogió tanto porque la gente quería volverse a Dios y quería adorar y servir a Dios, que Hazael, ¿saben qué hizo? Pidió todas esas ofrendas y se las llevó. En otras palabras, ¿saben qué hizo Hazael? Les quitó su devoción y la oportunidad de poder adorar a Dios en el templo. ¿Amén? ¿Lo entienden? No se me distraigan allá por la voz. Niño está ungido y está recibiendo allá. ¿Amén? No sé ni siquiera quién es. Ah, ¿sí? Aquí piensan que José. Bien, pero miren algo. ¿Ustedes creen que el corazón de Jonás no estaba dolido, viendo que por fin en sus días iba a haber iglesia, la iban a reparar para poder ir a adorar al Señor, iban a servirle al Señor, y vienen los sirios y se los impide? Para un judío eso era lo mejor. Yo no sé si para usted, si mañana nos quitan este lugar y ya no tienen un lugar donde venir a adorar al Señor, para usted eso sea importante. Espero que sí. Amén. Pero para Jonás eso era la razón de vivir. Fue lo segundo que sucedió. Amén. Siga leyendo conmigo, capítulo 13. Perdón, ahí el 12, el 13, desde el 3. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, porque si usted lee los primeros versículos, Israel sigue en su pecado, y dice, y Jehová se enfureció. Dice, y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por un largo tiempo. ¡Wow! Miren lo que dice, mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Dice, y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Aunque Dios aquí, en este contexto, peleó por ellos, ¿cierto?
les mitigó la aflicción que estaban viviendo, aunque venía ¿de quién? Del mismo Dios, ¿cierto? Él lo permitió por el pecado de su pueblo. Pero miren que no duró mucho, dice, aunque duró por largo tiempo, dice, Dios sintió misericordia, les envió un Salvador, pero todavía ellos vivían ¿en qué? En tiendas. Amén. Ahora sí, vaya conmigo al verso 22. Y aquí empieza algo poderoso. Verso 22 del capítulo 3. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y el capítulo 14, ahí dice que entonces, el verso 25, 14-25, él restauró, está hablando de Dios, los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Araba. Eso hizo Dios con Siria. Lo usó en un tiempo, se valió de los sirios, aún del corazón de ellos, aún de su violencia, aún de su dureza, para tratar al pueblo de Israel. ¿En qué los quería tratar? En que el pueblo se había olvidado de Dios por causa de la tierra prometida. Porque la advertencia, ¿cuál fue? Cuando estén allá, no se mezclen. ¿Y por qué vinieron todos los pecados? Por mezclarse. Entonces Dios les dice, les voy a quitar su tierra, su seguridad por un tiempo. Los voy a poner a vivir a la intemperie, en tiendas. Vienen otra vez los sirios, les van a quitar lo mejor que ustedes tienen, aparentemente, amados, que fueron los utensilios y todo lo que servía para Jehová. Pero ¿saben una cosa? Israel nunca aprovechó ni valoró eso. Porque por ahí dicen que uno aprende a valorar las cosas cuando las pierde. En otras palabras, uno no sabe. ¿Saben qué buscaba hacer el Señor? Que esta gente empezara a valorar lo que realmente tenía valioso en su vida, su relación con Dios. Cuando les quitaron los tesoros del templo y los utensilios que servían para adorar a Dios, yo creo que ese pueblo dijo, ay, y nosotros que los teníamos y no, teníamos las manitas y no las usamos para levantarlas y adorar al Señor, y ahora sin manos, ¿qué hacemos? Teníamos nuestra voz para expresar al Señor cuán grande es Él, y ahora que no la tenemos. Teníamos la salud y la vida, que era para poder dedicársela al Señor, y ahora que estamos postrados en una cama, ay Señor, ahora sí quiero servirte. Así trató Dios al pueblo de Israel, amados. Y Dios usó a Siria y a Hazael. Es más, si no estoy mal recuerdo, el nombre Hazael significa el Dios que ve, Dios ve. Es como Dios diciendo, quiero que se den cuenta que yo los he observado y por eso los trato. Pero hubo un día donde entonces Dios dice, listo, ya, los voy a restaurar, les voy a restituir, y lo hace en este orden. Miren algo. Siria, cuando entra a Israel, entra por el mar Mediterráneo, entra por Gad, que es donde quedaba, una de las ciudades principales de Israel, entra y empieza a subir hasta Jerusalén, así. Pero Dios lo restaura en orden inversa, desde Amad hasta abajo, hasta Gad. ¿Por qué cree usted que pasó eso? En Gad, en esa región de la mar, perdón, no en Gad, en la región de la mar, quedaba la tierra donde nació Jonás. Él viene de una tierra que se llama Gad-Efer, que no es el mismo Gad, sino es cercano a Zabulón, que es por el Amad. Es como si nos diera a entender esto. Lo primero que Dios restaura y restituye es la tierra de Jonás. Y eso me sorprendió. Yo lo pasé y lo leí, pero después cuando busqué el mapa y me di cuenta, yo dije, wow, Señor. El primero que pudo saltar en un pie, viendo su casita y viendo de nuevo su heredad para él, fue Jonás, el pueblo de Jonás. Y yo me pregunté, si fue el primero en ser restaurado y restituido, ¿por qué este tipo todavía tenía dolor y amargura en su corazón? ¿Qué pasó? Amén. ¿Se no le parece lindo esto? Y miren que aquí hay una palabra sorprendente. Dice que en los días que muere Hazael, Dios ve y tiene compasión de su pueblo de Israel, porque estaba afligido. Pero miren lo que dice el capítulo 14, verso 26. Porque Jehová miró
la muy amarga aflicción de Israel. Miren que ya no era una aflicción normal. ¿Cómo era la aflicción ahora? Dice una amarga aflicción. Pero aquí ya había muerto Asael. Y a pesar de que lo restituyeron y lo restauraron, ¿cómo estaba el corazón de esta gente? Ya estaba conmigo. En amargura. En amargura. Así estaba. La amargura fue la actitud y la posición que adoptó un pueblo que no entendió lo que Dios estaba haciendo. Amén. La amargura fue la posición y la actitud que asumió un pueblo, que adoptó un pueblo, por causa de no entender lo que Dios estaba haciendo. ¿Y saben por qué no entendieron? ¿Saben por qué no entendieron, amados? Porque ellos no querían volverse a Dios. Ellos no querían arrepentirse de su pecado. Ellos no querían dejar su idolatría. Ellos querían que Dios lo restaurara, lo sanara, a pesar de que ellos seguían viviendo lejos de Dios. Pero aún así, miren, la medida del amor de Dios excede aún esa actitud necia del corazón. Ahora, miremos en contraste. ¿Por qué Dios no podía perdonar a Siria si ni siquiera se había comportado como el pueblo de Israel? Habían hecho más mérito, incluso Siria, que se dejó usar de Dios para poder alcanzar la misericordia de Dios. ¿Saben? Yo les voy a decir algo para aplicar. A usted y a mí Dios nos ha perdonado una y otra vez. Una y otra vez. Y nos volvemos atrás y volvemos, como diría el chavo, como el perro arrepentido con el rabo entre las piernas. ¿Y Dios qué hace? Y Dios sabe que usted y yo vamos a seguir en las mismas. Pero eso no ha condicionado la misericordia y el favor de Dios. Y Dios dice, no importa, te restauro. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Dios restauró? Porque Él dijo, me acordé del pacto que le hice a Abraham, a Isaac y a Jacob. En otras palabras, por puro pacto yo te sostengo, por puro pacto te doy mi misericordia, por puro pacto yo cumplo mi propósito en ti. No te lo mereces. Y a pesar de que haces todo para que yo siga tratándote así, en otras palabras, miren, en este contexto, no es que Dios haya fracasado, pero yo digo, de nada le sirvió el trato y el dolor de tantos años a Israel por medio de Siria, porque hasta este punto esta gente seguía igual. Como Dios los empezó a tratar, terminaron en la misma condición de corazón. Pero Dios dijo, no importa, los restituyo. Yo les muestro mi misericordia, yo les muestro mi amor. Ahí me ven con mi piedad y mi clemencia, porque ese era Dios. ¿Qué es lo que Dios nos ha hablado todo este tiempo? ¿Por qué Dios nos perdona? ¿Acaso por nuestra condición y por lo que nosotros hacemos? Porque Él es Dios amado. Porque, mire, yo le digo una cosa, a Dios le conviene que tú te levantes y te restaures. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere cumplir su propósito en tu vida. En otras palabras, ¿sabes por qué Dios te levanta muchas veces? Porque Dios dice, mira hijo, tengo un propósito contigo. Amado, tengo algo que hacer contigo y no te voy a dejar caído. Si yo necesito perdonarte esta y 1000 veces más, lo voy a hacer solamente porque mi palabra no puede caer en tierra y morir. Esa es la misericordia de Dios con este pueblo. Y llega Jonás delante de Dios y se enoja, y vaya conmigo a Jonás. Porque Dios no decide extenderle perdón a ellos. Miren, yo en Jonás veo una actitud tan necia, tan cerrada, que este hombre, aún siendo profeta, todavía no entendía para qué sirvió el pueblo de Siria, para qué sirvió en su momento. Además, yo le digo, oremos por Siria en este tiempo. Ustedes saben que yo no hablo de política, pero me indigna que pongamos en nuestro WhatsApp banderas de Francia cuando no hemos visto los videos de las matanzas y las masacres de esos niños allá. Cuando aviones franceses, 2 semanas antes, un mes antes, estaban bombardeando Siria. Y nadie dijo nada. Nuestra doble moral, ¿no? ¿Saben una cosa? Mientras que Dios nos bendiga a nosotros, gloria a Dios. Mientras que Dios nos use para nuestro propio beneficio, para nuestro pueblo, mientras que Dios hubiera usado a Jonás para decirle a su pueblo, lo voy a restaurar, te voy a levantar, te voy a bendecir, esta es la familia de mi pacto, esta es la familia de mi propósito. Pero cuando ya no tenía que ver con sus afectos,
entonces él reacciona. ¿Y saben qué me sorprende? Miren cómo lo dice la nueva traducción viviente allí. Bueno, alguien que me lo lea, por favor. El capítulo 4, verso 1 al 3. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Tremendo. Hemos llegado a ese punto. Señor, si tú no haces como yo quiero, ¿sabes qué? Prefiero ni vivir. ¿Ustedes creen que él no quería morirse en el barco? Miren, el barco lo estaba casi ahogando. Él dijo: que me mate Dios, no me importa, pero aquí nadie me hace cambiar de opinión. Y otros tuvieron que echarlo al agua. Pero ¿saben? Miren cómo Dios actuó con Jonás de una manera tan linda, como yo creo que ha actuado. Miren lo que dice el verso 4. Y Jehová le dijo, miren la pregunta tan sutil y tan linda. Mire, yo le hubiera dado una muenda con ortiga y con alambre de púas. No, ya tengo juicio para usted. Venganza, pastor, eso es venganza. Gracias, que el Señor no es como Que no nosotros. es como nosotros, sí, no nos da la oportunidad. Él no se deja provocar, No. ¿cierto? No le Se deja gustaría, tentar. como diría mi madre, hasta acabar con el nido de la perra. Sí, sí. ¿O no? Pero Dios no es así. Dios dice: ay, tienes que aprender. Construye, mi padre. Es más, le voy a decir una cosa. Dios trata a Jonás y permite que este libro se escriba. Algunos teólogos dicen que Jonás no existió, que es una representación del pueblo de Israel. Puede que sí, puede que no. Pero miren, Dios decide escribir este libro para enseñarle a un hombre cómo perdonar. Y Dios nos ha ilustrado todo esto en este día para decirnos: yo quiero que ustedes aprendan cómo yo perdono. Que yo no perdono condicionado si eso no mi pueblo. Que yo no perdono condicionado si eso no mi enemigo. Yo perdono porque yo perdono y punto. Sea quien sea. Es su naturaleza. Amén. Y mira lo que dice el 4. Y le dijo Jehová a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? En otras palabras, tranquilo. No te hace bien enojarte, se te sube la tensión, te da taquicardia, se te alborota el colon, se te cae el cabello, le sale canas, se amarga y amarga a todo el mundo. ¿Para qué se enoja, amado? ¿Para qué está en esa actitud? Y mire lo que dice. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada, se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Ya usted sabe lo que él estaba esperando, ¿no? Todavía él seguía empecinado. Dios le dijo: tranquilo. Y eso es como cuando Dios nos habla: haga esto o aquello, o deja aquello. Entra por aquí y sale por... y cuando uno está obstinado en algo. 6. Dice: y preparó Jehová Dios una calavecera. Ay, Señor, esta palabra es muy linda, porque quiero que usted la vea en el capítulo 1, verso 17 de Jonás, capítulo 1, verso 17. Mire lo que dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Y qué dice el capítulo 4? Ahí lo que vimos. Dice: y preparó Jehová Dios una calabacera. Que de paso se diga, no era una calabaza por almohada. ¿Oyeron? No era eso. Hemos pensado y nos han ilustrado esto como un cuento que Jonás puso su cabecita en una calabaza. No, era un árbol con hojas grandes, semejantes a las de la calabaza, aunque en ese contexto, en ese lugar no se dan calabazas. Es más, el fruto era una cosita, parecía una calabaza pero chiquita, era una flor, era como un rastrojo, como una maleza, ¿sí? Como lo que usted ve en los cañitos, esas pepitas, algo así, pero eran hojas grandes. Entonces él se sentó ahí y empezó a ver. Imagínense lo que hizo en esos 40 días.
Imagínense lo que él pensaba, la probabilidad de que pasara lo que él quería que pasara. Imagínense cómo él dijo, ay, cómo Dios se consume esta gente, cómo la consume. Bueno, en el Antiguo Testamento, bueno, antes nos mostró que en Sodoma y en Gomorra vino fuego. Uy, me imagino esa gente quemándose. Uy, no, tampoco tan duro, uy, no. Pero si eso, abrían los vientres de nuestras esposas, le sacaban los bebés, cogían los bebés y los estrellaban contra la pared y mataban al... Uy, no, terrible. Imagínense lo que él caviló en su mente. 40 días. ¿Cuántos años lleva usted y cuántos años llevo yo? Imaginándonos cosas y dañándonos el corazón. Pero él estaba ahí, el sol era tan tenaz que él tuvo que hacerse a la sombra. Imagínense lo que es estar ahí 40 días a la sombra de un árbol. Y Dios ve eso y dice que proveyó que saliera una calabacera, o sea que un árbol así frondoso. Yo miro esto y digo, oiga, ¿cómo así, Señor? Tú le brindaste un lugar físico bien cómodo para alimentarle y consentirle lo que él está haciendo allí. A primera vista, eso es lo que uno podría interpretar, pero eso no fue lo que pasó. Pero quiero que entiendan cómo Dios trata y ayuda a Jonás. La primera vez, ¿cómo le ayudó? Le iba a romper el barco, en otras palabras, obstruyéndole el camino, estorbándole el camino, diciéndole no vas a avanzar más, y dice que le proveyó un pez. ¿Y a quién le iba a proveer qué? Una calabaza. Ay, yo te voy a decir, dígale que tiene a su lado. Dígale usted, ya yo voy a decir aquí. En este tiempo, Dios te va a proveer. Ay, qué lindo. ¿Qué se va a proveer? Ya, lo necesario para hacernos volver y darnos conciencia. Se proveyó de un vientre de un pez, que en ese entonces allá probablemente, miren lo que descubrí en este día, no habían ballenas, porque no se ha demostrado en la historia, bueno, en los cuentos de Disney sí, porque a Pinocho se lo trae una ballena, pero no se ha demostrado que una ballena pueda tragarse un hombre, más si un tiburón. Se han encontrado en la barriga de los tiburones personas, no sé si usted sabía eso, es impresionante eso. Gente viva, es más, vi el caso de alguien que encontraron vivo dentro de un tiburón y digo, wow, señores, de locos. Pero más allá de eso, miren de lo que se proveyó el Señor. Ay, santo, de lo que se va a proveer en este tiempo. Capítulo 2. Entonces Jonás oró a Jehová, su Dios. ¿Desde dónde? Desde lo que Dios se proveyó. ¿Para qué se proveyó Dios en la vida de Jonás? Para que Jonás se pudiera volver a Dios. Amén. Y dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas, y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, y el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Qué hizo la provisión de Dios? Que este hombre se acordara de Dios. Ahora, ¿cuál era la finalidad del trato de Dios con Israel cuando levantó a Siria? Que se acordaran de Dios. Que se acordaran de Dios. Y miren qué dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Saben qué hizo Jonás? Lo que usted y yo hacemos muchas veces. Cuando tenemos una relación rota, decimos, ¿sabes qué? Yo no voy a volver ni a hablarle, yo mejor voy a estar feliz lejos de usted, voy a hacer mi vida, ojos que no ven, corazón que no siente, yo empiezo mis proyectos, usted me hizo daño, pero ahora voy a demostrar que voy a poder construir una vida diferente y voy a ser feliz. Entonces aquí Jonás dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. En otras palabras, ¿cuál fue la razón por la cual Jonás decidió abandonar a Dios? Porque Dios no iba a actuar conforme a él
Porque Dios no iba a hacer lo que él quería, porque de esa manera él quería sanar su corazón, ¿o no? ¿Cierto? Restituirse y restaurarse. Como Dios no lo hizo, entonces él dijo, ay, bueno, Señor, yo voy a hacer mi vida, ya tengo mis planes, ya tengo un buen proyecto, voy a estar contento, voy a estar feliz. Pero finalmente él entendió que eso era una vanidad ilusoria, en otras palabras, pasajera. ¿Amén? ¿Lo entienden? Y Dios se provee por primera vez en la vida de Jonás de un pez para hacerlo recapacitar. Si eso lo hizo recapacitar, ¿usted cree que Dios no iba a volverse a proveer para tocar el corazón de este hombre? Pues entonces, en el capítulo 4 pasa, él está cómodo esperando el juicio de Dios. Y Dios viene y le hace sombrita y él se siente acogido y dice, ay, qué rico. ¿Será que esto indica? Dios va a vengar. Y 40 días ¿Cómo nos vas a matar, señora? ¿Fuego? ¿O qué vas a hacer, señor? Ay. Y dice que él se durmió esa nochecita. Y dice que así como Dios se proveyó de esas maticas que lo cubrieron, se proveyó de un gusanito que llegó a las raíces y de una noche secó esa matica y al otro día el tipo se levantó enojado, el sol ya le había pegado, terrible, le dio un dolor de cabeza y él está enojado otra vez diciendo, Señor, ¿qué pasó? ¿Acaso no era como yo pensé que tú ibas a actuar? O sea, haz la justicia. Y miren cómo Dios le contesta, verso 8. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. Tras del hecho, Dios viene con uno de apellido mío, que en este contexto parece ser que era un viento con una humedad y un calor tan fuerte que lo único que hizo fue que este hombre quedara peor. Se sintió débil. O sea, al punto en que Dios, mire, es como si Dios hiciera eso. Yo te saco de la comodidad aparente en la que te quisiste acomodar. Si tú pensaste que yo te había brindado un buen espacio para que tuvieras el juicio de mí, mira, yo le quito esa idea tonta y errada y lo saco de ahí y tras del hecho le hago producir un dolor de cabeza para que piense que yo no estoy aquí para complacerlo a usted. Y mire lo que dice. Ay, ahí me pareció lindo. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. ¿Y qué dice allí? se desmayaba. Dios nos va a desmayar, amados. Porque todavía somos muy necios y tercos. Y diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Así lo solucionaba él siempre, ¿no? A Dios nos trata y Dios dice, ay Señor, mejor máteme porque qué terrible, yo prefiero morirme. Dios dice, ay, el día que te enfrentes a la muerte vas a ser consciente de lo que has hablado. Yo le digo, yo estaba enfrentado a la muerte y yo le digo, eso no es lindo. Solo cuando uno ve la muerte cara a cara es donde uno desea vivir. Se lo dice a alguien que deseó suicidarse y que le dijo así al Señor, le doy 5 días para que usted me responda o si no yo le quito la vida. 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El viernes a las 3 de la tarde una tractomula estaba pasando encima mío. Y en la cama ese mismo día, en el hospital, muriéndome y desangrándome, yo le decía, Señor, dame la oportunidad de vivir. Porque hemos sido necios cuando abrimos nuestra boca, necios, amados. Y mire lo que dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Tenía un problema en su temperamento. Y él respondió, mucho me enojo. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Mire la insolencia. Mire, yo de Dios, como diría mi madre, le volteo el mascadero. ¿Y qué dice Dios? Y mire lo que dice el 10. Y dijo Jehová, tuviste miren tan lindo, es que miren, el Señor es... Y le dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben ni discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Está hablando de los niños, de lo más vulnerable de esa ciudad. Dice, y muchos animales, en otras palabras, de los ignorantes que no racionaban que eso eran los animales, no los niños, sino los animales. Y yo le doy una lección, que es lo que Dios nos va hablando. Póngase en pie.
Wow, hoy terminamos temprano. Atención aquí, amados. Miren esto. Dios se provee de una situación para enseñarle una lección de vida a Jonás. Cuando ve su enojo, miren cómo responde al enojo. Le dice, tú estuviste bien en este tiempo. No sé si fueron los 40 días completos, no sé cuánto fueron, pero él estuvo cómodo debajo de esa sombrita. En una noche Dios le arruinó la fantasía que este hombre se había hecho en su cabeza, motivado por su dolor, su rencor y su rabia. Dios ya la había restaurado. Jonás aquí no podía decirle al Señor, te reclamo que me vengues. Dios ya lo había hecho, le había devuelto su tierra y había permitido que Hazael muriera. Murió uno. Pero eso no fue suficiente porque él no tenía su corazón sano. Él no quería la restitución y la justicia de Dios. ¿Y qué hemos hablado? ¿Qué hablamos el domingo pasado? ¿No devolver? ¿Mal? Por mal. Porque cuando el enojo, dice Santiago, que cuando el enojo del hombre aparece, dice que la justicia de Dios no obra. Entonces aquí Dios quería enseñarle a este hombre. Por eso miren que lo de el fin de semana pasado va a aplicar hoy perfectamente. Dios dice, ¿por qué te enojas? ¿Te enojas por esto? Pues te voy a decir algo. Casi 40 días estuviste así, no por ti, sino por mi misericordia y mi bondad. ¿Cuánto hiciste tú por tener el techito que tienes? A ver, amado, dígame usted, ¿cuánto ha hecho usted para obtener la provisión y la gracia que nos sustenta a diario? ¿Cuánto ha hecho usted para estar vivo todos los días? ¿Es por mérito suyo o es la gracia de Dios? En otras palabras, ¿por qué se enoja usted por algo que usted no se ganó ni se esforzó por eso, sino Dios se lo dio? ¿Amén? ¿Ustedes creen que eso no es una ironía? Si sus hijos vienen aquí y les dicen, bueno, papá, hágame el favor y deme lo mío, yo hoy necesito tanta plata, y usted dice, oye amiguito, pero se está olvidando que soy yo el que me rompo el mulo, los muslos, haciendo lo que me toca hacer. ¿Usted cuánto hace para que usted no sea consciente? Mire, en contexto es lo mismo. Dios está reclamando a Jonás y está diciendo, la gracia que tú has tenido te la ganaste tú. Usted vive de balde, como Israel. Hasta el día de hoy, Israel no ha tenido lo que se merece, sino ha visto desgracia y misericordia de Dios. ¿Y ahora usted va a exigir esto? ¿Va a exigir un regalo? ¿Usted cuando está de cumpleaños, usted exige que le den? ¿Sí, amados? Bueno, algunos. Caprichosos están mal. Y termina el cumpleaños y usted se enoja con los suyos porque no le dieron. ¿Cómo diría uno en respuesta a eso? Oiga, pero un momentito. O sea, fue un regalo, fue algo que nació del corazón. Antes le trajeron. Es lo mismo que Dios le está diciendo. Mira, aunque yo no tengo la obligación, yo te lo doy de balde. Tú no se lo mereces. En otras palabras, esta gente no ha hecho nada ni por conocerme, ni por creerme, pero yo no puedo decidir también que los cree, darles mi gracia y mi misericordia. El original, la respuesta de Dios tiene que ver con esto. Si yo creé a los de Nínive, si los usé un día como instrumento, ¿acaso no puedo en este momento darles misericordia? Si lo hago con usted que no lo merece, ¿por qué no con ellos? Y así Dios se proveyó una vez más para que este hombre abriera sus ojos. Miren, la palabra no termina diciendo, y Jonás se arrepintió, y Jonás lloró y cayó de rodillas diciendo, ay Señor, perdóname porque no había visto mi dureza. Dios quiera que haya sido. Dios quiera. ¿Saben por qué lo creo? Porque aún Jesús, predicando en sus días, usó a Jonás como punto de referencia. Entonces, por lo menos recordó lo bueno de él. Los 3 días donde se cumplió un propósito. Porque ese es Dios. Dios no anda diciendo a la postre de los años, ay, uy, Diego, terrible sus malos años de vida, de mundo y de vagabundería. Dios dice, yo te recuerdo por lo bueno. Yo te recuerdo porque para mí fuiste útil y cumpliste mi propósito. Miren, ¿ustedes creen que eso no es misericordia y gracia de Dios? Pero nosotros nos hemos endurecido en nuestro corazón. Que esta palabra en este día
nos confronte. Que esta palabra nos redarguya, que esta palabra nos invite a amar, a perdonar, a sanar el corazón. Señor, quizás nuestra dureza y nuestros deseos de venganza no nos han dejado ver que tú ya nos has restaurado, que ya nos diste para sanar nuestro corazón. Pero hemos sido, Señor, personas necias, tercas. Nos hemos obstinado en nuestro enojo, en nuestra rabia, en nuestro dolor, y hemos reclamado, Dios. Y tú me decías, ¿cuántos de ustedes están huyendo? Eso me dijo el Señor ayer. ¿Cuántos están huyendo? ¿Cuántos le están huyendo a Dios, a su llamamiento, a su propósito, a reconciliarse? ¿Cuántos hemos estado huyendo? Y así me hablabas ayer. Y hemos pagado, Dios, una vida nueva con tal de no querer estar contigo y estar haciendo lo que tú nos has puesto a hacer. Perdónanos, Señor. Pero hoy en este día reconocemos, Señor, que como Jonás, Señor, hemos cerrado nuestros oídos y nuestro corazón. Ten misericordia, Dios, pero también ten misericordia de nuestros enemigos. Hoy oramos por los que nos hicieron daño y los que aún hoy nos hacen daño. Y te decimos, ten misericordia, perdónalos. Señor, no les pagues conforme a lo que ellos nos hicieron. Señor, págales con amor, págales con misericordia, con perdón, Señor. Señor, yo te ruego, Padre, que en este tiempo nosotros podamos ver cómo los bendices, cómo los engrandeces, cómo, Señor, les extiendes misericordia, Señor. Padre, porque la única manera en la cual vamos a vencer el rencor y el dolor y el odio que ha habido en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a actuar como tú nos estás pidiendo, Señor. Ayúdanos a actuar, Señor, de esa manera. En el nombre de Jesús. Amén. No se vaya sin llevarse esto. Verso 7 del capítulo 1 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Está hablando el capitán en pleno barco, en plena tormenta, queriendo saber cuál era la razón de estar viviendo esa situación. Y dice, y la suerte le cayó sobre Jonás. Ahora, miren algo que me parece contradictorio. No lo profetiza el que tenía el don y el que debía declararlo. A través incluso de un acto pagano, Dios se vale para evidenciar quién era el desgraciadito en el barco. ¿Saben qué significa eso? Que aún el mundo va a tener que decirnos, usted es de Dios, usted es de Dios, usted no debería actuar así, usted no debería estar haciendo lo que está haciendo. Puede que yo no sea de Dios y no tenga su discernimiento y no tenga la palabra que usted tiene, pero aún en la ignorancia yo creo que es por culpa suya que este mundo está como está, porque la iglesia dormida echada ya en su dolor y en su rencor. Y miren lo que dice el verso 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Miren lo primero que le dicen, ¿qué oficio tienes? Miren las preguntas y el orden de las preguntas. ¿Qué oficio tienes? ¿Qué oficio tenía él? Profeta. ¿Y qué determinaba el ministerio profético en Jonás? Que él era de Dios y que él servía a Dios. Y miren los segundos, dice, ¿y de dónde vienes? ¿De dónde venía? Ya conmigo, de la presencia de Dios y de escapar de su presencia. La tercera, ¿cuál es tu tierra? Estaba hablando de su heredad, del lugar donde él pertenecía. Dice, ¿y de qué pueblo eres? Y miren la respuesta de Jonás. ¿Qué dice ahí? Vean ustedes. Yo soy y temo a Jehová, Dios de los cielos. Él respondió lo que le estaban preguntando. Solo respondió una de las preguntas. ¿De qué tierra eres? ¿De qué pueblo eres? Dice, soy hebreo. Y tras del hecho lo añadí diciendo, y temo a Jehová. Temo a Jehová. Que en este tiempo recordemos esto. ¿Qué oficio tenemos? ¿A qué nos llamamos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas? Que en este tiempo podamos entender de dónde venimos, a quién dejamos y a dónde tenemos que volver. ¿Y saben a dónde tenemos que volver? A su presencia.
¿Cuál es nuestra heredad en Dios, amados? ¿Cuál es nuestra tierra, nuestra identidad en Dios? Somos de Él y le pertenecemos a Él. Fue la única manera en la cual los hombres de la tierra entendieron que las cosas iban a cambiar. Porque la tierra en general está diciendo, ¿dónde están los hijos de Dios? ¿Para qué son útiles los hijos de Dios? Demuéstrenme la presencia de Dios en ustedes. Muéstrenme su identidad en Dios, porque lo único que va a hacer que esta tempestad se calme. Pero la tempestad, ¿por qué está? ¿Saben por qué? Por Jonás, testarudos que van en contra de la voluntad de Dios. Y uno dice, ay Señor, ¿por qué me pasa eso? Dios dice, despierta. Dígale que está a su lado. Despierta. Dios les bendiga, Dios les guarde. Tengan en su corazón esta palabra. No sé si vamos a terminar hoy. Probablemente sí, probablemente no. Me falta algo que quería hacer, quiero hablar de Jefté. Probablemente Dios no lo conceda hablar el domingo próximo. Pero no echen saco roto esta palabra. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.